de quórum. Vamos a conversar de esto con Marta Alfonso, congresista representante en la Cámara por el Tolima, el Pacto Histórico, Alianza Verde. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, encantada de poder compartir con ustedes esta visión de nuestro país, que por supuesto está viviendo una serie de cambios que convulsionan cualquier realidad política. Estamos transmitiendo para toda Latinoamérica, así que también la están escuchando en Colombia, pero es importante también explicarle al resto interesado en lo que está pasando precisamente en la discusión política colombiana, qué es lo que sucedió primero en la Cámara, para luego ver también desde su punto de vista cómo el gobierno también debe tomar en cuenta a los miles que se movilizaron anoche para quizás poder seguir avanzando en algunos cambios que permitan también seguir construyendo en la dirección que él tenía planeado. Pero claramente este camino no ha logrado convocar a mayorías en el Congreso, incluso solo para debatir, por ejemplo, como sucedió en el caso de la reforma laboral. Sí, es la primera vez que Colombia vive un gobierno de centro-izquierda y por primera vez después de décadas se pone sobre la mesa y la agenda pública en Colombia el debate sobre las políticas sociales, salud, pensiones, trabajo inicialmente. Y estas reformas afectan de manera sustancial negocios muy fuertes que se han hecho con los derechos de la gente en el país. La salud está prácticamente privatizada, es financiada 100% con recursos públicos, pero intermediada a través de privados que manejan todo el sistema sin mayores controles del Estado. A nivel de trabajo, nosotros hemos venido en unas reformas muy regresivas durante los últimos 30 años que flexibilizaron, dicen ellos. Para nosotros ha sido más bien una precarización de las condiciones de trabajo de la gente, que fueron reduciendo derechos y que bajo la idea de que esa precarización iba a generar más empleo, fortalecimiento de la producción nacional, menor informalidad, se empezaron a desmontar derechos, pero realmente nunca pasó ni el fortalecimiento de la economía, ni que se diera el desempleo, ni que se diera la informalidad. Todo lo contrario, la última década ha estado marcada por un crecimiento muy acelerado del desempleo y la informalidad en Colombia. A nivel de pensiones, 4 fondos pensionales, de ellos 3 privados manejan todas las pensiones del país, con una muy baja cobertura de pensiones, pero sobre todo con una distribución muy equivocada. El único fondo público tiene más de 1 millón de pensionados a los que les paga mensualmente su mesada, y solamente tiene menos de, creo que 4 millones de afiliados o de cotizantes, mientras los 3 fondos privados tienen más de 15 millones de afiliados y cotizantes, mientras solo le pagan la pensión a menos de 300.000 personas. Entonces hay una equidad, una inequidad, una desigualdad muy tremenda, y estas reformas ponen sobre la mesa un debate sobre la política social y su manejo muy desigual en Colombia. Entonces eso afecta intereses. Sí, congresista, uno puede escuchar los argumentos de lado y lado, ¿no es cierto? Y probablemente para su caso esto tiene que ver con que afecta a intereses privados. Para el sector privado también pueden haber otras visiones respecto de las características, comillas, ideológicas, voy a decir, como si detrás de cada postura no hubiera también una posición ideológica, pero también la negativa a considerar qué es lo que necesita Colombia, cómo se llegó a este gobierno, por qué se realizaron las manifestaciones también que impulsaron estas reformas con las que llegó Petro también al Ejecutivo. El tema, y se lo voy a plantear a raíz de el Twitter que publicó también Gustavo Petro ayer sobre la protesta, en la que muestra y dice: así fue débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica, no logró llenar la Plaza Bolívar de Bogotá y fue fuerte como siempre en Medellín y Santander. Como diciendo, de alguna manera, mire, sabe que no importa tanto, en algunos lados no movilizó en los lugares donde sabemos que la derecha o los intereses privados son más potentes, por ejemplo.
Y a mí me preocupa la posibilidad de que ninguna reforma pueda avanzar y el país se siga polarizando en los discursos de las élites políticas sin considerar un acuerdo que incluya reconocer también la postura del otro. Y eso se lo pregunto a usted como representante de las reformas, de unas reformas que no están logrando por la razón que sea avanzar en el Congreso y a la que también hay miles de colombianos que se manifiestan en contra. Da lo mismo si en este momento quién tiene la razón. Lo importante es cómo se logran acuerdos para poder avanzar en alguna línea que favorezca efectivamente a todo Colombia. Y eso no es una u otra posición, probablemente es un acuerdo de ambas, sobre todo cuando se habla de reformas tan estructurales. ¿Qué es lo que debiera entender el gobierno de Gustavo Petro y también sus aliados políticos para poder avanzar en reformas y no quedarse en peleas y discusiones por Twitter o miradas en menos contra las protestas, como fue en el caso del Twitter que puso ayer, por ejemplo, Gustavo Petro, sin reconocer que hay 90.000 personas que salieron a la calle? De acuerdo, Lucía, contigo en que las reformas tienen que lograrse a través de consensos. Yo soy ponente de la reforma a la salud en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Soy de la Comisión Séptima y he estado de cerca siguiendo las otras dos reformas. Y puedo decirte que ha habido un proceso de concertación de largos meses. Por ejemplo, en el caso de la reforma a la salud, nos reunimos con 3 partidos que hicieron unos pliegos de peticiones a todo el articulado de la reforma. Duramos 3 semanas discutiendo, se hicieron muchísimos cambios, pero pues por supuesto hay elementos que son líneas rojas, por llamarlo de alguna manera, en las reformas, porque si se cediera en eso, pues no habría cambios, no habría necesidad de reforma porque todo seguiría igual. Pero las reformas han sido ampliamente consensuadas. Yo quiero contarte, por ejemplo, que en materia de reforma a la salud se hicieron más de 53 audiencias por todo el país, con la participación de más de 10.000 personas de todos los sectores de la salud, sindicatos. Y esa efectivamente ha ido avanzando en el Congreso. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Claro, a su juicio. Segunda reforma, la pensional, ya también pasó el primer debate y van para plenaria. ¿Y qué ha sucedido con la laboral? Y te lo cuento porque hemos vivido la situación ahí dentro de la Comisión Séptima. Durante las últimas 3 semanas que se pone en el orden del día la reforma laboral, los partidos no asisten a dar el debate, claro, violando un principio, una obligación constitucional que tenemos los congresistas, que es debatir la agenda legislativa. Claro, y efectivamente eso nos muestra disposición. Pero lo que le quiero preguntar concretamente, a su juicio, y si puede dar un elemento de cada una de las partes, desde el Congreso, ¿en qué se debiera ceder para poder avanzar en la discusión? ¿Qué debiera acordarse desde los parlamentarios y de los partidos de oposición? Y por otro lado, ¿qué debiera también ceder el gobierno de Gustavo Petro a su juicio? ¿O qué cambios debiera también en la discusión, ¿no es cierto? Y para buscar ampliar ese apoyo a la reforma, ¿qué debiera ambas partes hacer? Bueno, definitivamente en los sectores de derecha tiene que haber una generosidad para con el pueblo colombiano. Durante 30 años han crecido en sus acumulaciones de capital y de riqueza a partir de la indignidad de las mayorías del pueblo colombiano. Tienen que ceder en este momento. Estamos proponiendo no la expropiación, no la pobreza para la gente que tiene dinero y acumulación de riqueza. De ninguna manera. La propiedad privada se respeta, la empresa se respeta. Digamos que lo que estamos proponiendo es redistribución mínima de la riqueza para que haya menos pobreza y más desigualdad. En eso los partidos que defienden intereses de los negocios en Colombia, sus congresistas en el Congreso, los sectores empresariales deben ceder, porque sí se requiere más justicia social y esa es la base de poder construir una paz estable y duradera en Colombia. Eso por una parte, y eso debiera importar. La construcción de la paz social es relevante, porque efectivamente si se bloquea una reforma
reforma por completo o si se bloquean todas las reformas, efectivamente las tensiones en el país van a aumentar. Y estamos hablando del país que es el más desigual o uno de los más desiguales junto a Chile. Por lo demás, yo no estoy diciendo nada contra Colombia. Eso es una realidad en la región más desigual de Latinoamérica, o sea, del mundo. Latinoamérica es la región más desigual del mundo y Colombia y Chile son los países más desiguales de la región. Además, entonces efectivamente hay una mirada que hay que hacer. Pero por otro lado, también hay que reconocer que puede que exista una mirada en torno a las decisiones de la reforma que pudieran pensar algunos que empobrecerían aún más al país o que podrían generar problemas en la inversión o problemas en un crecimiento, por último, que ha sido sostenido, aunque no bien distribuido. Y desde ese punto de vista, no pensando en que los otros son unos malvados y defienden solo intereses, sino que también tienen un punto de vista que además es representado por miles en las calles, que debiera ser el gobierno de Petro también, para ceder y poder avanzar en la conversación. Sí, yo creo que hay que avanzar en un proceso mayor de pedagogía de las reformas en todas las regiones, con las bases no solamente sociales, sino incluso las militancias de los partidos, sus concejales, diputados. Creo que hay que fortalecer mucho más el diálogo en mesas de trabajo, no solamente con las cabezas visibles y los presidentes de los partidos, porque es que yo quiero contarte que incluso en ese diálogo con las presidencias de los partidos terminan casi que excluyendo a los congresistas sus propios partidos, y yo creo que eso ha sido un error, porque en últimas quienes hemos sido elegidos por voto popular, por mayorías en las regiones, por el pueblo colombiano, para representarles en el Congreso somos los congresistas. Yo creo que sí debe haber un fortalecimiento de las estrategias de diálogo social y también de diálogo político en múltiples niveles, no solamente las cabezas de los partidos, y creo que eso facilitaría mucho más la comprensión de las reformas, en donde yo sí creo que ha habido una dificultad del gobierno en no hacer más pedagogía, inversión en estrategias. Y por último, claro, avanzar en aquellas cosas en las que puede haber acuerdo. Por último, como alguien decía por ahí, es mejor avanzar en algo de la reforma que no avanzar en nada, y ahí sentar a las partes es importante para que además la élite política no se siga polarizando y con eso polarizando a un país también que requiere avanzar en algunas cosas, pero que también tiene que saber cómo hacerlo, como pasa con las reformas estructurales en todas partes del mundo por lo demás, que no se pueden imponer, sino que tienen efectivamente que convocar a una mayoría para que sea efectivamente con el fin de la paz social, aquello que vaya construyendo el diálogo. Muchas gracias, Marta Alfonso, congresista, representante de la Cámara por el Tolima y de la República de Colombia, además del Pacto Histórico y de la Alianza Verde, conversando con toda Latinoamérica a través de E-News. Que esté muy bien. Gracias.